Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 20 minutitos para las 7, ya está con nosotros, que viene desde Santa Cruz y se lo agradecemos, Nira Fierro, diputada del Parlamento de Canarias, como habíamos anunciado ya en el sumario de contenidos, por el Grupo Socialista, ejerciendo ahora mismo en esta legislatura en la Cámara Regional la presidencia de su grupo y orgánicamente en su partido es la secretaria de Organización de los Socialistas de Canarias. Nira Fierro, muy buenas tardes y bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes a todas y a todos, y lo primero que quiero es pedir disculpas por el pequeño retraso que he tenido. No te preocupes. Que al final los tiempos de la radio son vitales y yo, sí, he llegado tarde. La pauta publicitaria se alargó un poquito, pero bueno, no pasa nada. Mira, aprovechando el tiempo que sí que es oro en la radio, por supuesto, y el tuyo también, vamos a hablar, como no, de lo más actual que publicábamos también en nuestro diario digital este mediodía, lo que tú destacabas como un potente compromiso social en los nuevos presupuestos generales del Estado y que se trata de unas cuentas que, según tu opinión, blindan, según la opinión del Partido Socialista Canario, blindan los servicios públicos y el estado del bienestar y que además serán unas cuentas buenas para Canarias. Sí, son buenas para Canarias porque son buenas para la ciudadanía. Anoche conocíamos el acuerdo que iba después a Consejo de Ministros los presupuestos generales del Estado, los terceros presupuestos de este gobierno de España, de coalición. A algunos no les daban ni medio telediario y lo cierto es que no hay mejor estabilidad para un país y más en estas circunstancias que tener unos presupuestos generales que den respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Y son buenos porque siguen impulsando el bloque social, siguen impulsando, un ejemplo claro, la atención primaria que a todos nos incide en mayor o menor medida en nuestro día a día, apuestan por una subida de pensiones, mejora el salario de los empleados públicos, porque apuesta por la política de vivienda, porque refuerza las políticas de dependencia, porque hace una apuesta clara, continúan haciendo una apuesta clara por la educación y una cuestión muy concreta como es la formación profesional dual, y en definitiva por todo lo que consideramos los progresistas que viene a mejorarle la vida a la gente, ¿no? Unos presupuestos pensados en la ciudadanía, que como digo, que en estas circunstancias de incertidumbre, pues precisamente lo que hay que hacer es reforzar todo lo público para que el impacto de las crisis sean menores en nuestro día a día, ¿no? Uh-huh. Un 10% de aumento en el gasto, o en la inversión, yo lo llamaría más que gasto, en la inversión, en el apartado de lo social, que alcanza, no tengo ahora mismo la cifra delante, pero creo que los 266.000 millones de euros. Es la mayor cantidad de unos presupuestos generales del Estado para materia social. Hay datos, ¿no? Lo decía, se suben las pensiones con respecto a lo que sube el nivel de vida, ¿no? Y esto es importantísimo y hay que recalcarlo y decirlo una y otra vez y tener memoria reciente cuando eran los pensionistas o los empleados públicos los que precisamente sufrían pues recortes en su bolsillo cada vez que venía una crisis cuando gobernaban otros, ¿no? Por lo tanto, hay que poner en valor estos presupuestos que inician ahora un curso en el Congreso de los Diputados, que evidentemente habrá que trabajarlos, habrá que mejorarlos, ya lo ha dicho el propio Gobierno a través de enmiendas, para conseguir una vez más una mayoría que apruebe estos presupuestos y que estamos convencidos de que así será, porque este Gobierno de España, además de sacar muchísimas cosas adelante, para hacerlo ha tenido que hablar y mucho, y eso es una cuestión buena de la democracia que debe hacerse, que es sana y que sin lugar a dudas pues vayan a enriquecer estos presupuestos generales del Estado, ¿no? Se refiere sin duda, Nira Fierro, a las conversaciones en el Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que hasta altas horas de la noche de ayer seguían reunidos para hoy presentar a la ciudadanía estos presupuestos generales del Estado. Cuando hablas en tus declaraciones que hoy han sido publicadas en los medios, Nira, de que son unas cuentas buenas también para Canarias,
y que están abiertas a ser mejoradas en el proceso de enmienda, según lo señalaba el propio presidente nuestro canario, Ángel Víctor Torres, según le manifestaba a él la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ¿no? Sí, lo decía hace escasas semanas el presidente. Tenemos actualmente ya estos presupuestos de 2022, son unos presupuestos que atienden las necesidades de Canarias y además atienden a las obligaciones que el Estado tiene con Canarias de nuestro régimen económico fiscal, como no puede ser de otra manera, y estamos seguros y tenemos la garantía de que estos que hoy se aprueban en Consejo de Ministros y que conoceremos al detalle en los próximos días, será igual porque hay un conocimiento claro de cuáles son las cuestiones de Canarias y de nuestro régimen específico, ¿no? Y son buenos también para Canarias porque a veces nos olvidamos, ¿no? Nos quedamos solo en el régimen económico y fiscal, que hay que atenderlo y que hay que cumplirlo, pero la otra parte, ¿no? Que es la que ese bloque social afecta a cientos de miles de ciudadanos de Canarias. Porque normalmente y especialmente desde formaciones políticas nacionalistas se queda el punto en el régimen económico y fiscal, pero es que los pensionistas canarios se verán beneficiados de estos presupuestos, las personas que cobran el ingreso mínimo vital de Canarias se verán beneficiados de estos presupuestos, las personas que tienen una atención a la dependencia se verán beneficiados de estos presupuestos, los estudiantes canarios se verán beneficiados de estos presupuestos. Por lo tanto, sí, régimen económico y fiscal hay que cumplirlo y se va a cumplir, se está cumpliendo en estos presupuestos, pero hay una parte social que afecta a nuestro día a día, que también se cumple con Canarias y es muy beneficioso para los canarios y las canarias y de los que creo que debemos hablar. Y obviamente se cumplen para los canarios y las canarias y para todos los ciudadanos del país y obviamente, valga la redundancia, como expresas, eso beneficia a la ciudadanía canaria dentro del conjunto de la ciudadanía del país, que es algo que va más allá, como bien señala, de lo que es nuestra especificidad del régimen económico y fiscal, del denominado REF, ¿no? Así es, ¿no? Porque generalmente o se hacen exageraciones o nos quedamos solo con una parte, obviando lo importante que es invertir en atención primaria con unos fondos estatales o lo importante que es invertir con fondos estatales en la formación profesional dual o esa ayuda que viene en el paquete de los presupuestos de 100 euros a las madres de niños de 0 a 3 años mensuales, ¿no? Esas son políticas progresistas que nos hacen iguales a todos, que nos hacen iguales independientemente del lugar que vivamos y creo que es para ponerlo igual de en valor que nuestra propia idiosincrasia. En sanidad, en especial en atención primaria y en educación también y en dependencia, que es una de las asignaturas pendientes que en nuestro país, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, siempre se tiene en cuanto a las listas de concesión de ayudas por dependencia, también en ese aspecto que se destaca de estos presupuestos generales del Estado en relación a Canarias o en relación al conjunto del país, que también benefician a Canarias. Hombre, desde el inicio de este gobierno de coalición ha habido una clara apuesta por incrementar presupuestariamente las transferencias a las comunidades autónomas en materia de dependencia. Eso en Canarias lo hemos notado de una forma absolutamente clara, que hoy nos permite, junto a otras políticas que ha tomado el propio gobierno de Canarias, como el incremento de la plantilla de personal, valoradores y valoradoras que hay en la consejería para atender la dependencia y para agilizar expedientes, lo hemos notado en que, bueno, el mes de agosto fue récord en altas de dependencia. Y no es un consuelo porque somos conocedores y conscientes de las grandes carencias que hay, ¿no? Pero pongamos un ejemplo, en el año 2021 la Dirección General de Dependencia estaba atendiendo expedientes del año 2017, porque precisamente hubo años donde el gobierno de Mariano Rajoy dejó prácticamente a cero las partidas a dependencia. Por eso son tan importantes los presupuestos generales del Estado, porque nos permiten a las comunidades autónomas, en este caso de dependencia, mejorar los datos. Si no hay un gobierno de España que apueste por la dependencia, volvemos a los años donde se daban 100 altas al mes. Hoy tenemos 1000 al mes. Y eso, pues al final, en quien repercute es quien echa un día una solicitud, ¿no? Y se le responde en tiempo y forma o recortando cada día un día para ser más ágiles, que es nuestro objetivo, ¿no? No es autocomplacencia, lo que digo, siempre lo digo así, es autoexigencia, reconocer de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Mira, podemos señalar que el acuerdo que han alcanzado las dos fuerzas que gobiernan en España, el Partido Socialista en esa coalición con Unidas Podemos, bueno, son unas cuentas eminentemente sociales. Ejemplo de ello, lo que has señalado y también, por ejemplo, por poner detalles en concreto, cheque para madres con hijos de 0 a 3 años y otras ayudas. El proyecto incluye la mejora en las prestaciones por desempleo, en las pensiones,
y en los permisos de trabajo de conciliación laboral. También, en cuanto a las pensiones, se prevé subirlas en un 8,5%. Las pensiones no contributivas también. Se mantiene, tú me corriges si me equivoco, que eso no lo estoy leyendo, también las ayudas al transporte, ¿no, verdad? Así es, lo ha anunciado la ministra, y fue un anuncio en la rueda de prensa, también dijo que lo irá matizando a lo largo de las próximas semanas y evidentemente estaremos pendientes. Yo creo que lo que es más hay que destacar, ¿no? Primero la estabilidad de este país, cuando estamos viendo cómo se están rompiendo gobiernos. Y en plena inflación económica, alrededor claro, de nuestro entorno, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado en Italia, lo que ha pasado en Reino Unido, ¿no? Y nuestro país no solo tiene un gobierno sólido, sino que además tiene un gobierno que está aplicando políticas, que está viendo a la ciudadanía que llegan directamente a su bolsillo, ¿no? El precio de la gasolina, los 20 céntimos de la gasolina, el tope de la bombona de butano, el precio de la bombona está topado, porque si no hoy estaría por las nubes, ¿no? Más sí, aún, ¿no? Son políticas que van directamente, 200 euros los autónomos, los 400 euros de complemento de becas, es decir, son políticas que en nuestro día a día las vemos como repercute de una manera directa, y no solo eso, sino es que además de eso, el gobierno de España está siendo un ejemplo para el resto de Europa en cómo afrontar la crisis de la inflación derivada de la guerra de Ucrania. O sea, el presidente Pedro Sánchez a principios de septiembre va a un consejo de ministros invitado por el gobierno alemán a explicarle a los alemanes cómo España estaba intentando controlar el precio de la luz. ¿Qué es lo que estaba haciendo el gobierno de España para intentar contener el alza de los precios? Es el presidente Pedro Sánchez el que propone una solución en un Consejo Europeo para proponer la excepción ibérica que hoy es Macron, el primer ministro francés, el presidente de la República Francesa, quien pone de ejemplo que quiere para su país lo que España y Portugal han hecho con la Unión Europea. Eso lo llevó el presidente Sánchez, como bien señalas, a Europa, como algo que en principio Europa no lo veía como muy viable y al final lo acepta Europa y está ahora cogiendo el ejemplo de otros países como Francia. O los fondos europeos. Fue el gobierno de España el que se peleó por los 140.000 millones de euros de los fondos europeos, ese plan Marshall que se hablaba al principio, que hoy son los fondos Next Generation, que estamos invirtiendo en Canarias, por ejemplo, en camas públicas en la sanidad pública o en la implantación de las 0-3 años, hoy son realidades, ¿no? Y eso ha estado liderado por el gobierno de España y creo que en estas cuestiones debemos sacar pecho como país, sentirnos orgullosos de este país que lidera Europa y que lidera la respuesta a la ciudadanía en toda Europa, ¿no? Y desde luego que es algo que debe hacernos también reflexionar cuando escuchamos tanto ruido mediático por parte de la derecha de este país, ¿no? Que, por cierto, no ha hecho otra cosa más que boicotear cada uno de estos logros de España en el marco internacional. Fíjate, hablando de eso, y tenía la pregunta ahí prevista ya, pero a colación también de lo que tú señalas, en el periódico El País, y solo voy a leer el titular y el subtítulo, no, la entradilla de la noticia sin abrir, sin darle el clic a la información completa. Feijóo, el líder de los populares, despacha los presupuestos como antisociales. El líder del PP asegura que las cuentas están pensadas para, abro comillas, mantener a Sánchez en la Moncloa. Leyendo esto solo, sin entrar en el artículo, ¿qué opinión tiene la presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias? Que lo podría haber dicho ayer, antes de ayer o dentro de una semana, que ese titular lo tenía él pensado, conociendo o no conociendo los presupuestos generales del Estado. Es la tónica habitual que tiene el Partido Popular, lo hemos visto, y podemos hacer un análisis histórico de cuál ha sido el posicionamiento de país del Partido Popular, empezando por votar en contra de los estados de alarma, yendo a Europa para intentar boicotear los fondos europeos que, como digo, hoy disfrutamos traducidos en camas hospitalarias en Canarias o en la implantación 0-3 años, los hemos utilizado para eso en Canarias, siguiendo por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, yendo a Europa a poner a parir a su propio país, o diciendo que estos presupuestos, cuando son los mejores para la sanidad y para la educación, para la dependencia, para las pensiones, son antisociales, ¿no? Esa es la tónica habitual del Partido Popular, sin tener ni más atisbo de responsabilidad, ni de sentido de país, ni muchísimo menos, ¿no? Ni está, ni se le espera. Feijóo señala que un gobierno hable de incremento de gasto social cuando los españoles no han pagado nunca tantos impuestos y que en este momento todas las rentas paguen los mismos impuestos que las rentas más altas, eso es, según Feijóo, lo más antisocial que recordamos. El Partido Popular está metido en ese populismo fiscal desde hace varias semanas, ¿no? A ver, compiten, ¿no? A ver dónde pagan menos los ricos de este país.
porque es a quien único protege el Partido Popular. Gobiernan para el 1% de la población, que son los que tienen pues una renta altísima, que son a los que se le quitan los impuestos en Andalucía, mientras el resto tenemos que sufrir ese tipo de políticas, porque cuando el Partido Popular habla de bajar los impuestos, hay que decirle a la ciudadanía que lo que en realidad quiere decir el Partido Popular, oiga, le voy a recortar su sanidad, le voy a recortar su educación y le voy a quitar las prestaciones a la dependencia. Y esto no es una ocurrencia ideológica porque sea yo del Partido Socialista, es un ejercicio de memoria reciente porque es precisamente lo que pasó en el año 2008. Porque es el ADN del Partido Popular. Y a mí lo que más me preocupa de todo esto es que he escuchado al señor Manolo Domínguez, candidato, parece ser, a la presidencia del Gobierno de Canarias el próximo mayo de 2023, decir, bueno, tiene poco conocimiento de Canarias, se ve porque lo que ha dicho es copiar el manual de Juan Manuel Bonilla en Andalucía o el de Ayuso, ¿no? Que es traer esa bajada de impuestos a Canarias y demás. A mí me gustaría preguntarle al señor Domínguez que de dónde vamos a sacar el dinero para continuar avanzando en sanidad pública, en la educación pública, seguir bajando los datos de dependencia, que piensa hacer con la educación 0-3 años, que la estamos financiando por primera vez en este septiembre desde el Gobierno de Canarias, porque es fácil hablar de impuestos sin ahondar en de dónde sacamos para mantener los servicios públicos, que esto no quiere decir que no deba haber justicia fiscal, que es lo que ha hecho el Gobierno el jueves pasado con una reforma fiscal justa, es decir, que pague más quien más tiene. Porque estamos hablando de una reforma fiscal que precisamente se le sube el IRPF a quien tiene ingresos superiores anualmente a 300.000 euros. Que son muy poca gente, ya te digo. Está claro, ¿no? Y que aportan o deben aportar bastante a lo que es de todo, o quien tiene un patrimonio superior a 3 millones de euros. De eso estamos hablando, de que quien más tiene, más pague, y quien menos tiene, que son las rentas de menos de 21.000 euros, se le alivie el IRPF. De eso estamos, eso es justicia fiscal y eso es progresividad fiscal. Lo que no puede pasar es que se le trate por igual a alguien que tiene ingresos anuales de 300.000 euros a alguien que tiene de ingresos anuales 20.000, porque no es justo. Tú hace unos 5 días hablabas también en los medios de que destacabas los acuerdos alcanzados muy recientemente entre el Gobierno de España y el de Canarias, que se han traducido en el desbloqueo definitivo del convenio de carreteras y la autorización por parte del Consejo de Ministros de nuevos fondos para la atención de la migración y también de las explotaciones agropecuarias de las islas. 14 y 50 millones, 14 para las explotaciones agropecuarias y 50, si no me equivoco, para la gestión migratoria, ¿no? Sí, así es, son partidas que están recogidas en los presupuestos generales de este año y precisamente lo que queríamos destacar con esa afirmación es que es el diálogo, es el consenso, es la exigencia tranquila y sensata de argumentos con el Gobierno de España lo que nos renta a los canarios y canarias, es decir, esa manera de hacer las cosas defendiendo nuestro hecho diferencial, que es la ultraperiferia, que es nuestro régimen económico y fiscal, hacerlo con argumentos, sin griterío, sin aspavientos, sino negociando, explicando y poniendo también en valor nuestra capacidad de gestión, que es la que tiene el Gobierno de Canarias, y ejemplo de ello es la ejecución de los 1.144 millones de euros para empresas y autónomos. Es como conseguimos más los canarios y las canarias y a los hechos nos remitimos. Nosotros solemos utilizar mucho una frase que es que Canarias hoy está mejor que hace 3 años, precisamente en las relaciones con el Estado, porque hemos logrado muchísima más financiación, porque estamos avanzando en el autogobierno, como es la competencia de la transferencia de costas que se efectúa el 2 de enero del próximo año, porque iba a preguntar de eso después. Continuamos avanzando porque hemos resuelto un conflicto histórico en materia de carreteras con diálogo, con palabra, con consenso, con acuerdo con el Gobierno de España, no con griteríos, porque con griteríos lo único que le ha traído a esta tierra es que estemos los últimos en muchos parámetros, ¿no? No ha servido para nada gritar durante tanto tiempo. Tú insistes mucho en los titulares de las notas de prensa que recibimos en los medios, insistes mucho en eso, en que la oposición en Canarias grita mucho y hace mucho ruido, ¿no? Hace mucho ruido y ha hecho bastante poco por Canarias, ¿no? Y decimos, porque a nosotros nos tiran, claro, como el Gobierno de España es del PSOE, ustedes son del PSOE, hay cierta condescendencia
Y es más bien al contrario, ha sido una oportunidad para Canarias que el Partido Socialista gobierne España, que gobierne Canarias y que hayan dos presidentes que se entienden y que saquen el mayor beneficio para los y las canarios, ¿no? Hay otros que durante 26 años su estrategia política fue la de dar muchos gritos, les sirvió mucho a ellos, pero poco a Canarias. En el tema del convenio de carreteras, tú señalabas que, bueno, es un problema heredado de anteriores gobiernos. Hablamos de 238 millones de euros de obra ejecutada que el gobierno nacional, que presidió Mariano Rajoy en la anterior legislatura del anterior, no llegó nunca a abonar a Canarias y que se van a transferir al archipiélago en estos presupuestos que ahora van a aprobarse, ¿no, Nira? Hay dos partes de ese, nace de un incumplimiento del convenio firmado por el gobierno de España, otra de las perlas. Y luego hay otros 400 millones de obras no ejecutadas. Exacto. ¿No? Exacto. Es la perla del Partido Popular, ¿no?, que retiró los fondos de forma unilateral para Carreteras Canarias, va a un conflicto judicial y Canarias, como no podía ser de otra manera, gana. Entre tanto, evidentemente hay que negociar con el gobierno de España, antes no se había hecho nada, ahora se negocia y se llega a un acuerdo para que ese dinero venga a Canarias. Hay una parte que se incluye en los presupuestos del próximo año a libre disposición del gobierno de Canarias y hay otra parte que son los 238 millones que se suman a través de una adenda al actual convenio que está en vigor. Por lo tanto, se busca una manera para que Canarias pueda ejecutar y el gobierno de España pueda pagar. Y esa es la fórmula que se ha encontrado y, por lo tanto, una solución a un conflicto que llevaba demasiados años sin resolverse y que la única manera de resolverlo era negociando con el Estado, ¿no? Y en relación al plan de inversión de la Estrategia de Energías Sostenibles del Gobierno de España, dotado con 466 millones de euros de fondos europeos, en cuanto a Canarias, ¿en qué nos va a beneficiar o qué nos va a llegar? Venía la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España hace unos meses a Canarias a firmar esa estrategia y ese plan de energía sostenible para Canarias que está dentro del marco del Gobierno de España, de una estrategia nacional que se llama Islas Sostenibles, ¿no?, donde está también Baleares, donde Canarias es la región más beneficiada de esta estrategia, que se financia también con fondos europeos, que lo que quiere es seguir aumentando la implantación de las renovables. Hoy estamos 10 puntos por encima que hace unos años. Tenemos que continuar. Estábamos, si no recuerdo mal, en 10,2 puntos de implantación de renovables en 2018 y estamos en 20. Tenemos que llegar al 30 para cumplir también con Europa. Lo haremos porque hay una apuesta clara por la diversificación energética, ¿no? Y con esto quiero decir que aumente el peso de las renovables en nuestro mix energético y dejar de ser tan dependientes, ¿no? Hay una apuesta clara porque nuestras azoteas sean generadoras de energía, ya se está haciendo, empezando por los edificios públicos. Eso es importantísimo. Hay subvenciones para ello, también para las grandes cadenas hoteleras o los grandes hoteles, y hacer también un turismo más sostenible y menos invasivo, y esto es también absolutamente fundamental. La Gomera estará en disposición de suministrar energía a Tenerife, porque va a tener una capacidad de abastecerse energéticamente sostenible en los próximos años, que permitirá que Tenerife pueda aprovechar su energía, la energía sobrante, ¿no? Yo creo que estamos ante proyectos absolutamente ambiciosos, posibles, realistas y ya con financiación, como estamos viendo, esos 466 millones de euros que son una realidad, ¿no? Mira, en cuanto a La Palma, también hay una parte de nuestros oyentes que por el 92.8, nuestro nuevo dial, se nos escucha mucho en el este y en el sureste de La Palma. En cuanto a La Palma, tras la erupción, en estos presupuestos, el compromiso del Gobierno de Canarias y lo que haya podido conseguir también de estos presupuestos generales del Estado, ¿qué se puede destacar? Bueno, el compromiso ha sido claro durante todo este tiempo, con todas las particularidades y con toda la empatía de quien evidentemente ha perdido todo. Yo siempre empiezo así cada vez que me preguntan por la isla de La Palma, porque es lo humanamente correcto y lo que cualquier ser humano debe hacer ante una tragedia natural. Ahora bien, es verdad que el Gobierno de España en este tiempo ha puesto más de 500 millones de euros que ya están en La Palma, que se están ejecutando en La Palma, ya sea vía vivienda, vía carreteras, vía aguas o vía ayuda directas, como por ejemplo las últimas que se aprobaron en Consejo de Ministros, que era para continuar con la compra de enseres. Queda mucho por hacer. El compromiso del Gobierno de España cuantitativo, que es el económico, y el cualitativo, que es el presencial, el de las comisiones mixtas de reconstrucción y demás, es evidente.
hay un compromiso absoluto y total por parte del Gobierno de España, como lo hay por parte del Gobierno de Canarias, y por lo tanto seguir caminando en la reconstrucción. Yo creo que hay un dato que es clave, ¿no?, y que viene a ejemplificar cuál ha sido el compromiso del Gobierno de España en materia de empleo en la isla de La Palma, ¿no? El Gobierno de España inyecta 63 millones de euros para un plan especial de empleo en la isla de La Palma. Para que nos hagamos una idea, nuestro plan de Canarias, el que financia el Gobierno de España, es de 42 millones de euros. El de toda Canarias. El de toda Canarias. El plan específico para La Palma es de 63 millones de euros, que hace posible que hoy en La Palma haya 2.100 personas desempleadas menos que antes de la erupción del volcán. Menos que antes de la erupción. Que antes de la erupción del volcán. Y esto es posible porque ha habido una inyección pública, como no podía ser de otra manera, ¿no? Un plan de empleo de 63 millones de euros que posibilita que 2.100 personas desempleadas menos estén hoy en La Palma antes del volcán. Hoy hemos conocido los datos de empleo, por cierto, que creo que también es una magnífica noticia para el conjunto de Canarias, y es que estamos por primera vez desde hace 14 años por debajo de los 190.000 desempleados. Tenemos 188.000 personas desempleadas menos, que no es un consuelo, esto es como la dependencia, pero sí que hay que reconocer que gracias a la protección del empleo que ha tenido el Gobierno de España, primero con los ERTE y después con una reforma laboral que posibilita la contratación y la contratación indefinida, nuestro país funciona pese a todas las adversidades que tenemos. Y además de los 12.000 personas nuevas en la seguridad social, hay que decir que un 45% de los contratos son de carácter indefinido, por lo tanto, mejorando las expectativas de vida de mucha gente, ¿no? Y eso es absolutamente primordial. ¿Qué recorrido tiene, Nira, la defensa que el Partido Socialista va a hacer en todos los ayuntamientos canarios, en algunos donde no tenga, en fin, donde no los plenos no pueda aprobarse porque no tienen ustedes mayoría? Pues entiendo que no se aprobará, o sí. Estoy hablando de la fijación de gravámenes energéticos y bancarios, que es un apoyo también a las medidas fiscales del Gobierno de España, claro. Efectivamente, viene un poco con lo que estábamos comentando antes de todo nuestro sistema fiscal y de cómo se reparten las cargas para afrontar la financiación de servicios públicos. Es decir, estamos apostando, sin lugar a dudas, por un impuesto, ¿cómo se llama?, el de las grandes fortunas, ¿no?, de solidaridad. Pues esto es para los grandes beneficios de las grandes empresas y de las energéticas, los bancos, que creemos absolutamente adecuado, y pedimos que haya un debate, ¿no?, en los ayuntamientos. Las empresas energéticas están obteniendo beneficios extraordinarios debido a las consecuencias de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania. Es curioso esto. Hay quien siempre gana, ¿no? Es un contrasentido social. Hay quien siempre gana. Por eso es necesaria la política y por eso son necesarias las políticas fiscales. No estamos diciendo que no deben ganar, es legítimo, pero que el camino sea justo para todos, ¿no? Que no sea un aprovechamiento del empobrecimiento de la población. Está clarísimo. Bueno, en cuanto a el tema de las competencias en costas, a partir de enero del próximo año, el Estatuto de Autonomía lo recoge y por fin ya se ha llegado a un acuerdo con mayor aportación económica por parte del Estado, entiendo, con más personal, con expedientes que están abiertos. Por ejemplo, aquí en Ico de los Vinos tenemos uno con la playa de San Marcos y en otras localidades de nuestro norte. En definitiva, ¿qué avance puede haber en agilizar, que no, como algunos quieren entender, que no pasarse la ley por el forro de las narices, sino en agilizar los expedientes? La ley es la misma. Claro. La ley es la misma. Pero hay gente que piensa que al pasarse a Canarias, pues va a ser más laxa, ¿no? La ley es la misma y se tiene que cumplir en los mismos términos. Obviamente. Que se cumple ahora. Eso es una auténtica evidencia, ¿no? Ahora bien, es cierto que aquí probablemente el conocimiento, la agilidad, la empatía con el territorio es distinta. Está en Canarias, hay una complicidad en el Gobierno de Canarias, se conoce pues cada uno de estos expedientes que podías nombrar. Es cierto que los expedientes que están en curso van a formar parte de una comisión mixta entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para trasmitirlos conjuntamente, porque son expedientes ya iniciados. Pero creo que es un avance en el autogobierno, es un avance también en la defensa de las competencias de Canarias, también en cómo gestionamos nuestro litoral, siempre dentro de la ley, y por lo tanto damos un pasito más en cuanto a las competencias, que era también un compromiso, ¿no? Un ejemplo de esto es el tema de la piscina de los silos. Por ejemplo. Que sinceramente, bueno, pues no... Es un tema realmente, lo explicaba el otro día aquí
la portavoz socialista Macu León, en el Ayuntamiento de Los Silos, es un tema realmente administrativo, no político. Pero claro, es la interpretación de la ley que se puede hacer en esa interpretación sin incumplirla de una forma más flexible que a lo mejor como se está haciendo ahora en Costas en Madrid. Efectivamente, no, y sobre todo sobre el conocimiento y el impacto social que puede tener el caso concreto que tú acabas de decir, ¿no? Yo creo que políticamente todos tenemos claro lo que sentimos y lo que queremos con la piscina de Los Silos. Ahora bien, hay que buscar el encaje jurídico que sea de acuerdo a la ley y la interpretación de los informes que tengamos, ¿no? Que es el gran reto. Como digo, los expedientes que están abiertos. La semana pasada se conforma la comisión mixta entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para esos expedientes, porque están ya en curso, para ver qué encaje se les puede dar, pero a partir de enero ejerceremos las competencias para esos nuevos expedientes de forma completa, ¿no? Nira Fierro, sabemos que tienes mucha prisa también. Creo que te marchas ahora para Santa Cruz. Vuelvo. Vuelves para allá. Te agradecemos mucho que te hayas dado el salto a ICO de los Vinos. Y por supuesto, en los próximos meses te volveremos a llamar para poder seguir ahondando en la realidad de la política canaria desde la perspectiva del grupo parlamentario que presides en la Cámara Regional y obviamente del gobierno que tu partido ahora mismo lidera en Canarias en pacto con Nueva Canarias, Unidas Podemos y Agrupación Socialista. Y Agrupación Socialista Gomera. Nira Fierro, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Bueno, pues despedimos a Nira Fierro. Vamos a escuchar.